En 6 de junio de 1944, 3:17 de la mañana. La niebla envolvía el Canal de la Mancha cuando los soldados de la Primera División de Infantería estadounidense abordaron sus lanchas de desembarco. Entre ellos, el cabo Thomas H. Wilkins anotó en su diario, documento clasificado hasta 1989. El agua estaba demasiado quieta, como si algo la estuviera conteniendo bajo nosotros. Riley juró que vio luces moviéndose bajo las olas. No eran faros alemanes, eran orgánicas. Minutos antes del amanecer, mientras las primeras balas silbaban sobre sus cabezas, varios soldados reportaron ver figuras altas y delgadas entre las defensas alemanas que se desvanecían al ser alcanzadas por disparos. Un crucifijo invertido tallado en un búnker, con símbolos que coincidían con los del Necronomicon, según el capellán MacDonnell. Grabaciones perdidas de los walkie-talkies. Hay algo aquí que no es humano. Repito, no es. Al mediodía, cuando la marea arrastró los primeros cadáveres, los médicos encontraron algo que nunca reportaron oficialmente. Soldados con heridas de bala cuyas bocas estaban cosidas con hilo negro. Un marine alemán muerto agarrando un grimorio del siglo XVII, identificado después como perteneciente a la logia Thule. Pointe du Hoc, 3:33 am. Mientras los Rangers escalaban los acantilados bajo fuego enemigo, algo más los observaba desde las nieblas. El sargento Leonard Lommel reportó en su informe oficial, suprimido hasta 2001. Los relojes de todos los hombres se detuvieron a la misma hora. El mío mostraba las 3:33, incluso después de darle cuerda. Luego escuchamos un cántico. Venía del interior del búnker, pero no estaba en alemán. Sonaba como latín, pero con palabras que hacían sangrar los oídos. Los primeros soldados en penetrar la fortificación encontraron un círculo de hierro fundido incrustado en el suelo, con runas que coincidían con artefactos excavados en Wewelsburg, castillo SS de Himmler. 3 oficiales nazis muertos antes del combate, sus uniformes impecables excepto por marcas de garras que les habían arrancado las insignias. Mapas estelares que apuntaban a la constelación de Orión, con anotaciones en código alquímico, Blut und Sterne, sangre y estrellas. Sector Dock Green, Playa Omaha. El soldado Robert Barnes del 116º Regimiento describió en una carta a su esposa, censurada por el Pentágono, hasta 2004. Los alemanes que matamos en la playa no se quedaban muertos. Sus bocas seguían moviéndose, repitiendo números en alemán. 1, 5, 1, 8. 1, 1,5, 1,18. Cuando el capellán roció agua bendita sobre uno, el cadáver gritó como si le quemaran la piel. En la arena también se encontraron soldados aliados y alemanes abrazados en la muerte, con las manos fundidas como si algo los hubiera soldado al morir. Una brújula maldita encontrada en el cuerpo sin identificar de un oficial británico. Su aguja apuntaba hacia el mar sin importar cómo se girara. Fotografías borrosas, archivo secreto de Normandía, que mostraban siluetas altísimas entre el humo, con hombros deformados y cabezas alargadas. Dentro del búnker Weiderstandsnest 62, los soldados estadounidenses hallaron el cadáver del teniente alemán Klaus Schreiber, junto a un diario personal manchado de sustancia negra. Las páginas finales, escritas en una mezcla de alemán y sumerio arcaico, detallaban: Noche del 5 de junio. Los señores del abismo han aceptado nuestro tributo. A las 3:33, el portal se abrirá. He seguido las instrucciones del ritual de Blavatsky. Sangre de 7 prisioneros noruegos, los que gritaban versos de Edda en la oscuridad.
polvo de meteorito de la sociedad Thule, el canto de las Die Glocken des Todes, campanas de la muerte, en frecuencia 18.5 hercios. A las 5:17 de la mañana hubo una última anotación que decía lo siguiente: ellos vinieron, pero no son lo que prometieron. Los números estaban equivocados. Die 7 sind eigentlich 13. Los 7 en realidad son 13. Rezo porque el agua salada los contenga. Los soldados descubrieron un candelabro de plata con grabados del Brill Society, aún encendido pese a no tener cera. También huellas de manos quemadas en las paredes de hormigón, demasiado grandes para ser humanas. Y por último, un reloj de péndulo cuyo mecanismo giraba al revés, marcando siempre 3:33, cuando el sargento estadounidense Daniel O'Reilly derribó la puerta blindada con cargas de demolición. El hedor que emergió hizo que varios veteranos vomitaran. No era el olor habitual de la muerte, sino algo más antiguo, como si hubiéramos abierto una tumba egipcia llena de hierbas podridas. Informe médico del 2º batallón. Aparte, en el diario del teniente Klaus Schreiber se decía lo siguiente: 5 de junio 1944, 22:17 horas. Hoy llegó el envío de Berlín, el Sonderprojekt 13. Dentro de la caja de plomo había 7 cilindros de cristal conteniendo un gas violeta que movía las sombras. El Standartenführer nos advirtió: no los abran hasta que las campanas suenen. Pero Müller no pudo resistirse. Cuando el cristal se rompió, su grito no era humano. Ahora su cadáver sigue sentado en la esquina, sonriendo y susurrando coordenadas en fenicio. 3:15 de la mañana. La ceremonia comenzó. Seguimos las instrucciones del manuscrito Die Unsterblichen Finsternis, la oscuridad inmortal. 1. Los prisioneros noruegos fueron dispuestos en un heptagrama invertido, sus gargantas cortadas con la daga de Wewelsburg. 2. El meteorito SS-176, extraído del cráter de Tunguska, fue pulverizado sobre sus heridas. 3. El gramófono tocó el canto 9 de las hojas de Oera Linda a 18,5 Hz. Y entonces las paredes comenzaron a sangrar. Y también encontraron algunos objetos junto al diario, que era un mapa espectral. Dibujado en piel humana, mostraba las playas de Normandía con nombres que no existían: Jantley, Rillier Minor. Las coordenadas llevaban a una zona del Mar del Norte marcada como Das Tor, la puerta. 3 dagas rituales, con empuñaduras de hueso tallado con el símbolo del ojo de Agnenerve. Pruebas modernas revelaron ADN de al menos 9 etnias diferentes en las hojas. Y fotografías veladas. Mostraban a oficiales nazis posando con lo que parecían seres altísimos con rostros alargados, todos usando uniformes de las SS con insignias desconocidas. Schwarze Son 2.0. En el testimonio del coronel británico James McAllister se cuenta lo siguiente: encontramos a Schreiber muerto en posición fetal, pero su esqueleto estaba invertido. Los huesos sobresalían de su carne como si algo hubiera intentado salir. Lo más perturbador eran sus ojos. Las pupilas estaban divididas verticalmente, como las de un reptil, y la boca, Dios mío, la boca seguía moviéndose repitiendo números primos en alemán. Mientras las tropas británicas avanzaban en Sword Beach, el capitán Alistair Crowley, sí, pariente lejano de aquel Crowley, reportó un fenómeno que luego sería borrado de los informes oficiales. A las 4:22 de la mañana, el 2º batallón fue alcanzado por un sonido agudo que venía de un búnker marcado con runas. No era un arma normal. Los hombres comenzaron a gritar que sus huesos resonaban. Luego, literalmente, sus cabezas explotaron. No por impacto, sino desde dentro, como si el cerebro hubiera hervido.
Los pocos sobrevivientes quedaron sordos, con los tímpanos reventados y sangre negra saliendo de sus narices. También tuvieron hallazgos técnicos que mencionaban lo siguiente: un dispositivo Glockenton. Capturado en un búnker abandonado, era una campana de bronce conectada a un generador de frecuencia. Las pruebas en laboratorio mostraron que emitía 18,5 hercios, la misma frecuencia del ritual nazi. Diario del Dr. Franz Baumgart, científico nazi huido. El infrasonido abre portales microscópicos en la barrera hematoencefálica. Los sujetos no mueren, se vacían. Algo ocupa el espacio vacío. Fotografía clasificada. Muestra a 5 prisioneros de guerra británicos atados a postes frente al dispositivo, sus cráneos transparentándose antes de la explosión. En la madrugada del 6 de junio, radares aliados detectaron 3 planeadores Gotha-Go 242 despegando desde Cherburgo con rumbo al mar. Nunca llegaron a su destino, pero lo que transportaban era peor que la carga viva. 7 niños noruegos, identificados por placas dentales, seleccionados por su sangre pura vikinga. 3 especialistas, prisioneros de campos de concentración cuyos expedientes médicos decían híbridos voladores, aptos para navegación aérea, mutaciones genéticas, un sarcófago de metal líquido que emitía pulsaciones magnéticas, similar al cofre del caos de la sociedad Thule. Todo fue un misterio, el único mensaje de radio captado. Stormbird 1 a Berlín. Sie gehen durch die Tür. Están pasando por la puerta. Luego solo estática y gritos que no eran humanos. Y en 1987, un pesquero encontró uno de los planeadores intacto en el Mar del Norte. Dentro, esqueletos de los niños en posición fetal, con membranas alares entre brazos y costillas. El sarcófago abierto, con marcas de garras desde dentro. Lo que nos muestra el secreto de Die Glocke, en Normandía, fue que el equipo de inteligencia ultra interceptó 17 transmisiones nazis entre el 5 y 7 de junio de 1944, cifradas con el código Thule Nordpol. Descifradas en 1972, revelaban Stormbird 2 a Berlín. Die Glocke hat geläutet. Der Engel ist hungrig. La campana ha sonado. El ángel tiene hambre. ¿Qué era Die Glocke? Era un dispositivo en forma de campana encontrado por los aliados en un búnker cerca de Utah Beach, según el informe del mayor Richard H. Hall, OSS, o fabricado con metal desconocido que absorbía la luz, o contenía 2 cilindros giratorios llenos de una sustancia violeta, Cherum 525, o los científicos que lo examinaron sufrieron envejecimiento acelerado, caso del Dr. Jacobsen, que murió con 120 años de edad biológica en 3 días. La última transmisión, 6 de junio, 4:44 am. Sie öffnen die Tore ohne uns. Wenn Sie diese hören, beten Sie. Están abriendo las puertas sin nosotros. Si escuchas esto, reza. Segunda parte. Los supervivientes cambiados. El Hospital Militar de Portsmouth recibió a 33 soldados del primer batallón con heridas imposibles. 1. Caso número 17. Soldado Thomas G.J. Whittaker. O sobrevivió a un disparo directo en el corazón, o en su diario escribió: lo que me salvó no fue Dios, fue ellos. Ahora siento sus alas bajo mi piel. O murió 3 días después, cuando sus órganos se cristalizaron en plena autopsia. Segundo caso número 29. Sargento Pierre Duval, comando francés. O afirmaba oír cantos en arameo, provenientes del mar. O sus ojos desarrollaron un tapetum lucidum, capa reflectante como la de los felinos.
o desapareció de su celda de aislamiento, dejando plumas negras incrustadas en las paredes. Se encontró lo siguiente en el documento que fue clave. Tenía un informe psiquiátrico del doctor Ellis en 1945 que decía lo siguiente: los pacientes no son humanos. Sus ADN muestra secuencias de alguna especie anterior a los neandertales y siempre repiten las mismas coordenadas. 49 grados 34 minutos norte, 1 grado 36 minutos oeste. Zona del búnker del juicio final nazi. La fotografía más censurada del día D, archivo X666 del MI6, muestra una figura de 3 metros con miembros alargados, de pie, entre las tropas alemanas. Alas membranosas, no de plumas, que emitían vapor. Los soldados a su alrededor en posición de adoración, incluidos aliados heridos arrastrándose hacia ella. Testimonio del capellán John K. Simmons. Recé por los moribundos hasta que aquello se materializó de la niebla. No era un ángel, era un recordatorio, algo mucho más viejo que nuestra civilización, y cuando me miró, vi el infinito. Saint-Lô, Francia, julio de 1944. El orfanato Notre-Dame de Sorage se alzaba entre las ruinas de la ciudad, su fachada acribillada por metralla, pero sus cimientos inexplicablemente intactos. Allí, la monja Marie-Claire Lefebvre registró en su diario un fenómeno que desafiaría toda lógica médica. Los 13 niños llegaron la noche del 6 de junio. No lloraban, no sangraban. Sus ojos brillaban como carbones bajo la lluvia. El más pequeño, Jan, de apenas 5 años, me tomó la mano y dijo: «Los señores del aire vendrán por nosotros cuando suenen las campanas». Luego, dibujó en la pared un símbolo idéntico al de los búnkeres nazis, con su propia sangre. Los experimentos del doctor Morel. Cuando el médico militar francés Dr. Lucien Morel examinó a los niños, descubrió temperatura corporal de 25 grados Celsius, pero sin signos de hipotermia. Huellas digitales en proceso de desaparición, como si su piel se estuviera simplificando. Memoria colectiva. Todos describían el hombre alto con alas de humo que los protegió durante los bombardeos. El informe de Morel, encontrado en 2003 en los archivos del servicio secreto francés, contenía una nota al margen: muestras de tejido enviadas al Institut Métapsychique International. Resultados: ADN muestra un 47% de coincidencia con especímenes prehistóricos de la cueva de Chauvet y un 3% que no es de este planeta. El incidente del 12 de agosto sucedió a las 3:33 de la mañana. Las alarmas del orfanato se dispararon. Cuando las monjas llegaron al dormitorio, vieron que las camas estaban vacías, las ventanas selladas desde dentro con una sustancia negra y elástica. En cada almohada había una pluma de 60 centímetros de largo, que al ser tocada emitía un zumbido en la frecuencia 18.5 hercios. El único testigo fue el granjero Henri Duval, quien vio desde su campo. Los niños flotaban sobre el tejado, rodeados por esas cosas que parecían cometas vivientes. Luego, un destello azul. Cuando desperté, mi reloj había retrocedido exactamente 13 horas. En el diario del sargento James McAllister, 8 de junio de 1944, se cuenta lo siguiente: regresé al búnker donde desapareció mi pelotón. Las órdenes decían reconocimiento, pero yo sabía la verdad. Necesitaban pruebas de lo que había allí. Llevaba una cámara paté y una linterna con la cruz pintada en sangre de capellán. El aire olía a cobre y azufre, como en las fundiciones de mi abuelo.
Las paredes estaban cubiertas de marcas de garras, pero no eran de animal. Parecían humanas, solo que alargadas, como si alguien hubiera crecido dedos extra. Encontré el walkie-talkie de Jenkins. La cinta aún funcionaba. Cuando la reproduje, escuché mi propia voz pidiendo ayuda, horas antes de que llegáramos. Luego vi la puerta. No estaba en los planos. Era redonda, de un metal negro que absorbía la luz. Tenía grabado un símbolo, un ojo dentro de una campana. Al acercarme, sentí que alguien respiraba al otro lado. La cámara captó algo que mis ojos no vieron. Sombras moviéndose contra las leyes de la física, como si el tiempo allí fuera líquido. El último rollo muestra lo que salió. No lo describiré. Solo diré que cuando el médico me encontró a 3 kilómetros de distancia, con la ropa llena de sal seca y los ojos quemados por algo que no era fuego, la cámara aún funcionaba. Las últimas palabras en la cinta son las de algo imitando perfectamente la voz de mi madre. James, ¿recuerdas lo que viste en el huevo de Pascua de 1932? Nunca tuve un huevo de Pascua y nací en 1921. En Berlín, el 30 de abril de 1945 en el búnker del Führer. Mientras el Ejército Rojo avanzaba sobre la ciudad, el Obersturmbannführer Jürgen Strupp, ex líder del Ahnenerbe, quemaba documentos en una estufa de hierro. Lo que sus superiores nunca supieron es que escribió una copia adicional de su informe final, escondida dentro del forro de su uniforme. Fue encontrada por un soldado ruso y enviada a Stalin, permaneciendo oculta en los archivos del KGB hasta 1991. Informe final del proyecto Cherubim, número 666. Hemos cometido un error catastrófico. Lo que llamamos ángeles son en realidad entidades paratemporales. No son seres, sino síntomas de una realidad enferma. Sus alas son membranas dimensionales que se alimentan de sangre expuesta a altas frecuencias, a unos 18,5 hercios. Memorias traumáticas, por eso usamos prisioneros de guerra. Tiempo fracturado. El presente para ellos es como la savia para los árboles. La campana, Die Glocke, no era un arma, era un dispositivo de alimentación. Los ángeles crecían dentro, como larvas en un panal. Pero en Normandía, algo salió mal. Alguien, o algo, interfirió con el ritual. Los niños franceses, los soldados aliados mutados, las voces en arameo, todos son ecos de una línea temporal que nunca debió existir. En una última anotación se veía lo siguiente. Si lees esto, busca al sargento McAllister. Él vio la verdad a través de la puerta. Ahora ellos lo están reescribiendo. Puedes reconocerlos porque sus sombras no coinciden con sus cuerpos. En mayo de 1945, los aliados capturaron un laboratorio subterráneo en los Alpes bávaros. El teniente George Donovan describió lo encontrado. Había 13 tanques de cristal llenos de un líquido azulado. Dentro flotaban versiones alternativas de nuestros propios soldados. Algunos tenían alas membranosas, otros bocas donde deberían estar los ojos. El peor era el tanque número 7. Contenía lo que parecía ser una versión anciana de mí mismo, con un uniforme nazi y cicatrices que formaban coordenadas geográficas. Documento adjunto al informe Donovan. Un esquema titulado Project Saitour, reloj del tiempo, mostrando, o un espejo de mercurio líquido que reflejaba eventos futuros, incluyendo el incidente de Roswell en 1947, o una lista de sujetos aptos para viaje temporal, donde destacaba el nombre McAllister J., inmuno al reescribimiento. Múnich, 8 de junio de 1972.
La cinta de audio fue encontrada en una caja de seguridad del Deutsche Bank, sellada con cera negra y el sello de la Akne-Nerve. El técnico que la reprodujo, Hans Fleischer, enloqueció tras transcribir el mensaje. Su informe médico dice: gritaba que las voces venían del otro lado del espejo. Soy Jürgen Strupp. Escribo esto en 1964, aunque ustedes lo escucharán en 1972. Si el plan funciona. No me suicidé en 1952 como registra la historia. Fui sacado por ellos, los mismos que ustedes llaman ángeles. Me llevaron a un lugar donde el tiempo es como una espiral. Allí vi cosas. El eclipse del 11 de agosto de 1999, cuando todas las puertas se abrirán. Soldados de la Segunda Guerra Mundial reapareciendo en 2025, con alas de carne y metal. Una ciudad bajo el hielo antártico, donde algo espera desde antes de los dinosaurios. McAllister tenía razón. Somos títeres en una guerra entre realidades. La campana no era tecnología, era un útero, y lo que nació en Normandía aún está creciendo. Sonido de cristales rompiéndose. Dios mío, están aquí. Los espejos eran gritos. Una voz distorsionada termina la frase. Portales hacia el jardín original. El cuerpo de Strupp fue encontrado en 2003 en un bosque de Baviera. Edad biológica, 33 años, igual que en 1945. Marcas en la piel, coordenadas talladas con precisión quirúrgica, apuntan a Vostok, Antártida. Único objeto en sus bolsillos. Un espejo de mercurio que reflejaba una versión más joven de quien lo mirara. En el proyecto Looking Glass se encontraron documentos desclasificados en 2016 prueban que EEPU y la URSS continuaron los experimentos de objetivo oficial. Predecir amenazas globales. Realidad. Comunicarse con lo que Strupp dejó entrar. Memo de la CIA, 1983. El incidente Delta 7. Durante una prueba en Nevada, el espejo principal mostró 1. McAllister con uniforme nazi, sosteniendo un reloj que marcaba 3:33. 2. Los 13 niños de Normandía, ahora adultos, con ojos totalmente negros. 3. Un mensaje escrito en arameo antiguo. Cuando el espejo se rompa, los cazadores cruzarán. 11 de agosto de 1999. 11:11 de la mañana. Mientras la luna ocultaba el sol sobre Europa, algo más que oscuridad cayó sobre el mundo. Los observatorios astronómicos registraron anomalías imposibles. 1. El silencio electromagnético, o durante 1 minuto y 47 segundos exactos, todos los satélites sobre el Atlántico Norte dejaron de transmitir, o las grabaciones de la NASA, ocultas hasta 2016, captaron un coro de voces infantiles cantando en latín desde el vacío espacial. 2. Los testigos del eclipse, o en Normandía, 33 turistas reportaron ver figuras aladas emergiendo de los búnkeres. O el fotógrafo Luc Fournier tomó la única imagen verificada. Muestra 13 siluetas humanoides suspendidas sobre la playa Omaha, con los brazos extendidos hacia el sol negro. Al revelar la foto notó que las figuras no tenían sombra. El reloj de pulsera en la imagen marcaba 3:33, aunque era mediodía. 3. El mensaje en los cielos o controladores aéreos de París detectaron una señal de radio que repetía en bucle: Sicut erat in diebus Noe, venient per hostia, como en los días de Noé, vendrán por las puertas. O La Fuente, un avión fantasma identificado como Flight 613. Ninguna aerolínea registra ese número. En una entrevista con el profesor, Émile Duval dijo lo siguiente: en 1987 analicé muestras del búnker donde murió Strupp.
contenían partículas de tiempo invertido, como si algo estuviera deshaciendo la realidad. Cuando confronté a las autoridades, me mostraron algo que aún no puedo revelar, excepto esto. El eclipse fue un ensayo general. El verdadero evento ocurrirá cuando el espejo cósmico se alinee en 2025. Documento adjunto. Códigos del proyecto Looking Glass, que predicen: cuando el eclipse de 1999 coincida con la alineación de Orión, 2025, los portadores del alba caminarán entre nosotros otra vez. Archivo Omega 13. Desclasificado en 2022 por el Comité Europeo de Anomalías Cronoespaciales Normandía. 17 de junio de 1944. Informe del capitán Louis Mercier. División de Contrainteligencia Naval Francesa. Sellado hasta 1999. Recibimos una señal débil en código Morse desde las coordenadas 49 grados 34 minutos norte, 1 grado 36 minutos oeste, las mismas donde desaparecieron los niños del orfanato. Solo 3 palabras: Blut, Orión, Erwacht. Sangre, Orión, despierta. Lo imposible fue que la señal no provenía de una antena, sino de la estructura ósea de un soldado rescatado días antes en Sword Beach. La señal pulsaba desde sus costillas, como si su esqueleto fuera una antena viva. Al abrirle el pecho en una autopsia de emergencia, se descubrió que su corazón no latía con sangre, sino con un líquido espeso y oscuro que reflejaba símbolos cada vez que se exponía a luz UV. Uno de los símbolos coincidía con las inscripciones encontradas en el sarcófago del Stormbird 1. El otro fue identificado en 1971 por el astrónomo soviético Ivanenko como una reproducción exacta de la nebulosa de Orión, capturada 30 años después del Día de Cruz Roja Internacional. Registro médico sellado. Paciente. Sujeto 013. McAllister. Ubicación: base médica móvil en Caen. Diagnóstico: fisura en el lóbulo temporal provocada por exposición acústica desconocida. Síntomas: pupilas verticales en ambientes oscuros. La piel emite luz débil durante las oraciones religiosas. Repite la frase: la llave no está en la campana, está en los cantos. Los científicos del Mi-6 aislaron una secuencia genética en su médula espinal, con estructura hexagonal. El Dr. Petrov, biofísico soviético asignado al proyecto Mitra, concluyó: esa estructura no es natural, es una clave de acceso biológica, como si algo necesitara un cuerpo humano para abrir una puerta desde dentro. Al mismo tiempo, en Londres, se descodificó una cinta fonográfica dañada, hallada en el interior del búnker del Widerstandsnest 62. La grabación contenía un cántico en una mezcla de latín, hebreo arcaico y una lengua no identificada. Las últimas palabras, tras invertir la frecuencia, revelaron un mensaje: cuando la sangre de los que recuerdan se mezcle con la música de Orión, la forma dormida caminará otra vez. Normandía. Archivo secreto británico. Caso portador 13. Clasificado hasta 2025. El 27 de junio de 1944, un destacamento aliado fue enviado a investigar una zona costera donde las brújulas y radios dejaban de funcionar. Al llegar encontraron un cráter que no existía en los mapas anteriores al día D. En el centro del cráter, rodeado de ceniza salina, un solo sobreviviente, el sargento James McAllister, completamente desnudo, iluminado por una luz que no venía de ninguna fuente conocida. Lo más perturbador era que su cuerpo no tenía sombra, aunque el sol brillaba directamente sobre él. Transcripción del interrogatorio grabado. Archivo Omega 13. Agente: ¿qué viste en la puerta, McAllister? McAllister: no era una puerta,
Era un espejo, pero el reflejo no era mío. Agente. ¿Y qué cruzó? McAllister. No cruzaron. Ya estaban aquí. Solo estaban dormidos. Usan nuestros rezos como canciones de cuna. Al día siguiente desapareció de su celda. La única prueba de su existencia fue un dibujo hecho en sangre en la pared acolchada. Un círculo dividido en 13 partes, con un solo segmento en negro. Abajo, una frase. Uno ha despertado. Ahora que lo sabes. ¿Fue una invasión militar o fue la apertura de una puerta que nunca debió tocarse? Quizás los verdaderos enemigos en el día D no llevaban insignias ni cascos. Quizás ni siquiera eran humanos. Y si todo esto quedó enterrado bajo informes, código Morse y frecuencia 18.5 Hz, es porque alguien, en algún lugar, sigue intentando que nadie recuerde. Pero tú ya lo escuchaste, así que dime, ¿crees que el portal sigue abierto? Déjame tu teoría en los comentarios. Dale like y suscríbete, porque esto apenas comienza. Y si no respondo, quizás es porque también los vi.